Carolina Arnett y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el artículo número 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los contenidos que abarcaremos son el derecho en general y la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo número 30, la historia del derecho, este artículo en Venezuela, legislaciones sobre este artículo y algunas violaciones famosas sobre el caso. Finalmente, daré algunas conclusiones. Los seres humanos, en búsqueda de una mejor convivencia, hemos establecido algunas normas y principios, a lo que denominamos derecho. A su vez, el 10 de diciembre de 1948 se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual tenía como fin que los países miembros y no miembros presentes en esta declaración promovieran y respetaran los derechos humanos a través de la educación. En esta declaración se establecieron 30 artículos, entre el que encontramos el artículo número 30 y el último, que dice: nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que le confiere el derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Como podemos ver, el artículo número 30 es la base y el sustento del resto de los derechos, porque nos dice que nadie está en potestad para violentarlos o para cambiarlos. Todos los seres humanos nacimos con nuestros derechos y nadie puede cambiarnos o arrebatárnoslos. Debemos luchar por ellos. A continuación, yo les voy a hablar un poco sobre la historia del derecho. Esta remonta muchos años atrás, en el año 539 a.C., cuando el rey Ciro, al conquistar Babilonia, declaró la libertad de los esclavos y lo estableció y lo dejó fundamentado en un cilindro de barro denominado el cilindro de Ciro. Posteriormente, se realizó la expansión del derecho hacia ciudades como Roma, Egipto, Etiopía, para luego, en el año 1215, se realizara la firma de la Carta Magna por el rey Carlos de Inglaterra, en la cual se establecieron algunos principios de los cuales se consideraron luego base para la Declaración de los Derechos Humanos, principios como la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, etc. Luego se realizó la partición del derecho, la cual fue establecida por el Parlamento inglés. En esta petición también se establecieron algunos principios, como que nadie puede ser encarcelado si no se tienen pruebas, no se puede utilizar la ley marcial en tiempos de paz, lo cual fue siendo base para estos derechos, al igual que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que esta fue realizada luego de la Revolución Francesa, y en esta se establecieron 4 principios como son la seguridad, la igualdad, la propiedad y la libertad. En el año 1791 se realiza la Carta de los Derechos de Estados Unidos de América, en la cual se encuentran establecidas las 10 primeras enmiendas de la Constitución del Estado americano. En ella también se establecen algunos principios bases. Estas, como podemos ver, fueron las bases para que en el año 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos, se establecieran estos 30 principios. Ahora bien, este derecho en Venezuela. Como podemos ver, el cumplimiento del derecho número 30 es de suma importancia y nosotros tenemos en Venezuela una organización que se encarga del cumplimiento de la misma y trabaja por y para este derecho. Esta organización se denomina PROVEA. Esta se encarga de la realización de los derechos humanos y del cumplimiento de los mismos mediante la educación. Es decir, ella se encarga de educar a las personas sobre los derechos humanos para así, de esta manera, evitar el violentarlos. ¿Por qué? Porque si una persona no conoce acerca de sus derechos humanos, probablemente pueda ser víctima de una violación de los mismos, ya que desconoce de sus beneficios como ser humano. Ahora bien, algunas legislaciones sobre este derecho. Muchos deben saber que este derecho, que los derechos humanos, es algo inherente a las personas. Por tanto, esté o no esté constituido en una ley, debe ser cumplido a nivel nacional e internacional. Sin embargo, las leyes le dan fundamento jurídico. Por ello, en el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial de 1999, el Estado venezolano establece que en Venezuela se debe realizar el cumplimiento de los derechos humanos. Por tanto, si un venezolano siente que han sido violentados sus derechos humanos, está en toda su potestad de acudir a las autoridades para el respeto de los mismos. Por eso es de suma importancia conocer al derecho número 30, el cual dice que nadie puede cambiar o arrebatarnos nuestros derechos para así poder hacer y ejercer el mismo.
Algunas violaciones famosas sobre este derecho. Como podemos ver, el derecho número 30 abarca todos los derechos. Por tanto, la violación de alguno de los derechos es la violación del derecho número 30. Ahora bien, yo les daré algunos ejemplos de algunas violaciones a otros derechos que son a su vez violaciones del derecho número 30. Por ejemplo, una violación al artículo número 4, que es nadie puede ser sometido a la esclavitud. En Uganda, las guerrillas desde hace muchísimos años han sometido a los niños a estados de esclavitud, obligándolos a hacer trabajos forzosos. Como podemos ver, esto es una grave violación al derecho número 4 y al derecho número 30. Las violaciones al artículo número 19. El derecho a la libertad de opinión. En Irak, desde el año 2003, han asesinado a más de 300 periodistas, convirtiéndose en el país más inseguro para periodistas. Como podemos ver, en este país no se garantiza el derecho número 19. Por tanto, no se garantiza el derecho número 30, ya que se está violentando uno de los derechos humanos. Por medio de esta exposición podemos ver cómo los derechos cumplen un papel fundamental como regulador de comportamiento entre los seres humanos. Por eso, el conocimiento de cada uno de estos derechos, en especial del derecho número 30, es de suma importancia. A mi opinión, si todos hacemos un esfuerzo por colaborar y cumplir y por luchar por los derechos de los demás, nosotros también podremos gozar de nuestros derechos y nadie podrá arrebatarnos. A continuación pueden ver las referencias bibliográficas y muchas gracias.